Para aquí mi cámara, voy a presentar entonces la pantalla y damos inicio entonces con un repaso de los mínimos que esperamos que se estén cumpliendo directamente en el aula virtual. ¿Listo? Entonces, pues recordemos que para entrar al aula virtual tenemos que tener como tal un correo institucional y estar inscritos allá en el aula como docentes. En cada una de nuestras aulas vamos a encontrar ya como tal nuestros cursos. Dentro de cada aula debemos contar como tal una unidad de bienvenida. Esa unidad de bienvenida es la principal. Cuando un estudiante ingresa, le va a aparecer a ellos una ventana emergente donde se van a alojar toda esta serie de documentos que estamos solicitando se cumplan. ¿Listo? Uno de ellos, ¿cuál es? Un mensaje de bienvenida. Allí este mensaje de bienvenida, pues la idea es que esto sea un video, un texto, donde le contemos a los estudiantes como tal a quién va dirigido el curso, explica como tal el papel del aula virtual dentro del curso y pues demás cositas que el estudiante, que el docente quiera darle a conocer de acuerdo al curso que se va a impartir allí. ¿Listo? Tenemos que tener como tal la información del docente, que es prácticamente mi perfil como docente, que esté con foto. Tenemos que tener el sílabo actualizado. Hemos encontrado muchas aulas que el sílabo no se actualiza. Nos dejan allí el sílabo que se carga por defecto, como serían las aulas de los semestres anteriores, entonces se sigue quedando como tal ese sílabo del 2023-2, 2024-1. Entonces la idea es que validarlo y que esté actualizado a la fecha. Adicional, estamos solicitando que contemos con un cronograma de actividades del curso. En ese cronograma de actividades, pues la idea es que tengamos como tal fechas claves y porcentajes de evaluación. Dentro de nuestra página de EduTech, no sé si han tenido la posibilidad como tal de conocerla, allí tenemos como tal esta parte de aulas virtuales, los mínimos, y tenemos como tal esta misma presentación. Allí van a encontrar también un tutorial de bienvenida de cómo configurar esa unidad y vamos a encontrar aquí la parte de ver formato. Ese formato hemos implementado pues un formato muy básico que ustedes van a encontrar, lo van a poder como tal descargar, hacerle una copia, guardarlo y modificarlo pues con sus datos y con las actividades que se van a llevar en cada uno de los cortes. Las actividades que están aquí son un ejemplo, no es que tengan que llevarse a cabo como las que están aquí ni las fechas, sino es un ejemplo que ustedes simplemente limpian y actualizan como tal la información. Entonces la idea es que en cada corte se cuente como tal las actividades, como tal de evaluación y la fecha de entrega o la fecha en que se va a realizar para que el estudiante ya tenga claro desde un principio cuáles son como tal esas actividades claves. ¿De acuerdo? Asimismo, pues que tenga su porcentaje de evaluación, que ese quiz va a valer tanto por ciento. Ya sabemos que el corte pues va a valer el 30, el segundo corte el 30 y el tercer corte el 40. Y dentro de cada una de las actividades pues se debe dar el 100% de ese 30. ¿Listo? Entonces, para que eso el estudiante lo tenga claro, ustedes lo pueden manejar y guardar directamente en un drive y pues obviamente lo cuelgan allá directamente en la unidad de bienvenida y les quedará fácil trabajarlo en drive. Si deben actualizar como tal alguna fecha o anexar o quitar algún tipo de actividad, pues lo puedan actualizar y allá automáticamente se va a ver reflejado. ¿Listo? Adicional, pues tenemos otras consideraciones, que es que todas las actividades de evaluación deben ser calificadas en el aula virtual, tanto las que se hacen directamente en el aula como las que se realizan de manera presencial. Muchos docentes realizan como tal actividades, una exposición, la evalúan allí, un examen escrito que hicieron en ese momento en el aula. La idea es que se suba esa calificación o se monte esa actividad allí. La capacitación pasada mostramos rápidamente cómo podíamos crear una actividad que no es necesario que el estudiante suba algún documento, sino simplemente se crea allí la actividad y como ya se evalúa en clase, el docente simplemente debe entrar al libro de calificaciones, calificarla y pues se le va a desaparecer al estudiante como una actividad pendiente por realizar. Entonces la idea es que todas las actividades queden como tal registradas directamente en el aula y calificadas. Lo otro es que el cuaderno de calificaciones, lo que vamos a ver el día de hoy, pues debe estar configurado de acuerdo a los porcentajes establecidos para cada una de sus actividades y pues se deben como tal reportar todas esas calificaciones allí. ¿Listo? Estamos esperando que se desarrollen como mínimo unas 3 actividades por cada corte. Si desean desarrollar más, no hay ningún problema, pero lo mínimo es que sean algunas 3 actividades y que al menos una de ellas ya se esté utilizando con alguna rúbrica. ¿Listo? Que ese de rúbrica lo vamos a ver más adelante para los que de pronto no saben cómo se configura en el aula. Más adelante va a haber una capacitación para ello. ¿Listo? Pues ya de acuerdo con todos los ajustes se va a ir introduciendo todo lo que son los racks y solicitarles, profes, que reporten a los líderes TIC o a nosotros
los estudiantes que les aparecen a ustedes en el aula, pero no en sala. Eso con el fin de validar si fue un estudiante que había ingresado, pero después se retiró, cambió de grupo, entonces hacer una limpieza para mantener como tal esas aulas, pues como tal, concuerden con los estudiantes que hay en sala, concuerden con los que tenemos directamente en la plataforma Brightspace. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, profes? ¿No? Vale, vale. Entonces, vamos a dar inicio entonces con el tema de hoy, que es el libro de calificaciones. La idea, profe, es que de pronto si ustedes tienen la posibilidad de entrar directamente en un aula e ir haciendo el proceso que yo voy a ir explicando, lo vayan haciendo. De todas maneras, pues va a quedar grabada y vamos a estarla subiendo directamente en la plataforma, a nuestro canal de YouTube. Pero la idea es que de pronto vayan haciéndolo para que si les va saliendo dudas, pues vamos despejando en ese momento. ¿Listo? Si llego a ir muy rápido, por favor, me paran. Si me quieren de alguna pregunta, por favor, me interrumpen. No hay ningún problema. No es necesario que levanten la mano porque como estoy presentando no voy a ver. Entonces me interrumpen y pues aclaramos de una vez, ¿vale? Entonces, rápidamente, entonces en el libro de calificaciones, ¿qué debemos contar? Debemos contar con los cortes, ¿listo? Y con las actividades. En el libro de calificación, esos cortes o esos módulos que llamamos corte 1, corte 2, corte 3 o módulo 1, módulo 2, en el libro de calificaciones se van a llamar allá como categoría. Y las actividades, que son todas las que nosotros realizamos, como asignaciones que deben cargar, debates o cuestionarios que nosotros enlazamos y los llevamos directamente al libro de calificaciones cuando la estamos creando, allí en el libro de calificaciones se van a conocer como elementos de calificación. Pues aquí ponemos, los elementos de calificación son las mismas actividades y estas se van creando automáticamente en el libro de calificación cuando las asociamos. Entonces, cuando estamos en una actividad y la creamos, y la mandamos al libro de calificación, automáticamente llega allí y queda asociada a esa actividad. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro que es una categoría y que un elemento de calificación, debemos definir que cada categoría tiene como tal un porcentaje, que generalmente es 30, 30, 40. Este ejemplo te lo tengo solamente de dos cortes. Y dentro de cada categoría, los elementos de calificación deben tener un peso que me dé el 100% de ese 30, de ese 40, dependiendo de la categoría. ¿Listo? Al final de ese corte, lo que hacemos es crear un nuevo elemento de calificación, pero ya no va a ser numérico, sino va a ser formulado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a meter todas estas actividades con su respectivo peso, porcentaje, para dar la nota definitiva del corte. Así haríamos lo mismo con el corte 2, con su definitiva, y al final vamos a utilizar allí la categoría la calificación calculada y vamos a meter ahora todas las definitivas. Entonces, donde ya ponemos la nota definitiva del corte 1 por el 30%, más definitiva del corte 2 por el 30%, más definitiva del corte 3 por el 40%, donde me daría la nota final como tal de mi curso. ¿Listo? Acá, Oscar, es importante recalcar, buenas tardes, que no todas las actividades, pues yo puedo tener actividades en mi aula virtual que son formativas, que no llevan necesariamente nota. Entonces, siempre que yo creo una actividad, tengo que decidir si la quiero mandar al libro de calificaciones o no la quiero mandar, ¿cierto? Porque él maneja como diferentes instancias. Cuando ustedes están configurando una tarea o cualquier tipo de actividad, le dice, ¿usted la quiere mandar al libro de calificaciones? Uno le dice, le selecciona, mándela y sobre 5 puntos. Entonces, es bien importante eso porque a veces cuando creamos las actividades se nos olvida que hay que mandarla al libro si quiero que esté. Él por defecto no te la va a mandar. Toca decirle, mire, son sobre 5 puntos y vayas el libro de calificaciones con este mismo nombre. Eso era como para aportar que a veces a uno como profe se le puede estar pasando enviarle al libro de calificaciones y después dice, pero yo la puse, pero no la encuentro. Listo. Eso Dale, era, mi Oscar. profe. Listo. Entonces, cuando yo entro a Brightspace y me dirijo directamente a uno de los cursos, donde yo voy a encontrar el libro de calificaciones, es aquí en la parte de evaluaciones. Evaluaciones, calificaciones. Él por defecto me lleva directamente al primer vínculo, que es de ingresar calificaciones, y aquí yo voy a encontrar todos mis estudiantes y cómo va a estar, como ya he dejado configurado como tal el libro de calificación. Pues va a aparecer aquí como corte 1, corte 2, si tengo ya algo, y actividades. ¿Listo? Tengo como tal otro vínculo que es la parte de administrar calificaciones. Desde aquí es donde yo empiezo a organizar mi libro de calificaciones.
Tengo otro que es el esquema de calificación, que simplemente es como por validar cuál es el esquema que vamos a manejar siempre el de la Universidad del Bosque. Y tengo un asistente de configuración. ¿Listo? Entonces, cuando yo entro, yo tengo que dirigirme aquí a administrar de calificaciones. ¿Qué voy a encontrar aquí? Generalmente, así es como yo voy a encontrar mi libro de calificaciones. Viene un corte, vienen unos elementos de calificaciones y generalmente he visto que los docentes cuando están creando sus actividades, a veces las envían al libro de calificaciones, pero no las asocian exactamente hacia una categoría, es decir, hacia un corte 1, corte 2. Entonces, quedan al libro de calificaciones cuando las envían, pero no las asocian, entonces quedan así por fuera. ¿Cómo sé que están por fuera? Este espacio que hay aquí quiere decir que esta actividad está asociada al corte 3, esta está asociada al corte 3, pero estas están por fuera, ¿cierto? No hay ese espacio, entonces esas están por fuera. Entonces ya vamos a ir a ver cómo vamos a ir limpiando y organizando este libro de calificaciones. ¿Listo? Dentro del libro de calificaciones, por defecto, vienen como tal estos elementos de calificación que podemos eliminar. ¿Listo? Son cuestionario de percepción, un análisis, mi estilo, examen oral, actividad 3 y evaluación que tanto sabes. Estos ya vienen por defecto y los puedo eliminar y me permite eliminarlos porque aquí en la columna de asociación, si veo, no tiene ninguna asociación. A diferencia de estas actividades que sí yo como docente las creé, las envié de pronto al libro de calificación, pero no las asocié a una categoría, están aquí y están asociadas a un buzón que son entregas, debates o cuestionario, diría acá. ¿Listo? Estas que tienen esta asociación en la columna no me las va a dejar eliminar así tan fácilmente de acá. Las que están aquí solas sí me las va a dejar eliminar. Entonces, uno de estos que yo tengo que validar, ¿qué tengo aquí en el libro de calificaciones? ¿Qué puedo eliminar? ¿Qué quiero eliminar? ¿Y cómo lo debo eliminar? ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Ahí para precisar, entonces recordemos que las tareas que suben los estudiantes que nosotros creamos como asignaciones, aquí les van a aparecer como buzón, ¿listo? O sea, en el libro de calificaciones aparecen como buzón. Y las que les aparece aquí y las que son cuestionarios, ahí les aparecerá como cuestionarios y las que son foros son debate. Para que lo quedemos claro, yo insisto en que hay que tener, digamos que en cuenta que cuando creo la asignación, no necesariamente lo mando al libro de calificaciones, entonces no me aparece acá. Si le digo que la califique y la ponga en libro, que a mí me gustaría que mostráramos un momentico de eso, Oscar, para hacer esa claridad que a veces hay confusiones ahí. Entonces, digamos, ustedes crean una asignación cualquiera, ¿cierto? Que es una tarea. La tarea después se vuelve en el aula el buzón, ¿cierto? Ustedes tienen la posibilidad, ahí vamos a crear la tarea. Crear nuevo. Asignación. Exacto. Entonces, miren que ahí dice, le ponen el nombre normal, pero dicen calificación y dice sin calificación. De pronto es una tarea para trabajar que es formativa, pero pues no tiene, no es mi interés calificarla. Yo le puedo decir 5 puntos, ¿cierto? Porque pues manejamos de 0 a 5 las escalas y ahí le decimos, le ponemos, perdón que no estoy viendo, está en el cuaderno de calificaciones. Entonces, para que me lo lleve al cuaderno, tiene que estar activado ese elemento. Inmediatamente, él les va a crear en el cuaderno de calificaciones tarea taller 2, ¿listo? Una cosa bien importante aquí para que no, en la práctica, es que a veces ponemos títulos de las asignaciones como tarea, taller 2, febrero 28. ¿Qué pasa? Cuando clonan las aulas el siguiente semestre, yo digo, ay, no le tengo que cambiar el nombre porque no es febrero 28, sino marzo, y resulta que como él ya envió eso al libro de calificaciones, en el libro de calificaciones sigue apareciendo con el nombre original. Entonces, uno dice, se pierde ahí, ¿dónde está que no la encuentro? Que es lo que a veces nos pasa. Entonces, la buena práctica es no poner fechas, digamos, en el título, para eso están los campos de fecha y condiciones de disponibilidad de las tareas. Dejar esta, digamos, como si la voy a seguir utilizando, como más genérica, con eso los detalles los pongo por dentro y en el libro no tengo que entrar a cambiar también el nombre del elemento de calificación. Entonces, esa sería una asignación, eso sí me aparecería en un buzón luego y estaría vinculado al libro. Vale, gracias. Esa era la aclaración, Oscar. Gracias. Gracias, profe. Listo. En este caso, si yo enviara esta actividad al libro de calificaciones, porque me dice que está en el libro de calificaciones, me va a llegar allá al libro, pero me va a quedar por fuera, ¿cierto? Porque yo le estoy diciendo está en el cuaderno de calificaciones. ¿Listo? La idea, ¿cuál es? Es que seleccionemos acá y le digamos editar o enlazar existente. Y siempre vamos a escoger la de aquí arriba. La de aquí abajo, ¿qué pasa? Aquí me va a aparecer
siempre y cuando en el libro de calificaciones haya un elemento de calificación sin ninguna asociación. Es decir, yo tengo elementos de calificación que no tienen ninguna asociación. Lo que me va a permitir esta opción es vincularla a un elemento de calificación existente. Cuestionario, análisis, mi estilo. Entonces lo mando, de pronto lo puedo mandar acá directamente, no sé, a mi estilo. ¿Qué pasa y por qué no es lo recomendable? Porque yo estoy creando una actividad que se llama tarea taller 2, pero al libro lo estoy vinculando con mi estilo. Me están quedando en la actividad es un nombre y en el libro de calificación otro nombre. Entonces va a ser confuso tanto para mí como para el estudiante. Entonces la idea es que yo tenga claro cuál es el nombre de la actividad y yo lo mando directamente al libro de calificaciones con este nombre, que se hace desde aquí a la parte de arriba, crear y vincular nuevo elemento de calificación y elijo la categoría. ¿Hacia qué corte va? Corte 1, corte 2, corte 3, ¿cierto? Entonces, digamos que lo voy a mandar aquí al corte 1, aceptar, guardar. Pues en este momento yo creo una actividad, me lleva al libro de calificaciones. Si yo entro aquí, yo estoy manejando dos pestañas para que de pronto me entiendan, dos pestañas donde estoy el contenido y otro en el libro de calificaciones como para avanzar un poquito. Entonces, ya lo mandé y aquí en el corte 1 nos fijamos que ya me llegó aquí como tal tarea taller 2. Si yo lo hubiera vinculado como tal a mi estilo, pues me va a quedar mi estilo con una asignación. Pero se llama ya tarea taller 2 y aquí se llama mi estilo. Entonces por eso es vincularlo y me llegue directamente con el nombre y me quede una asociación. Entonces, ahora vamos a empezar como tal. Así mandamos como tal las actividades, ¿no? Ya las tenemos allí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a mirar como tal el libro de calificación y validar qué necesito, qué no necesito, para limpiarlo y empezar a organizar todas las actividades y dejarlas directamente hacia los cortes. Entonces, yo en este momento no necesito esto que tiene alguna asociación, ¿cierto? Yo puedo seleccionar aquí todo, le voy a decir más acciones y eliminar. Puedo seleccionar todo, puedo seleccionar uno, no tengo ningún problema, porque aquí en la plataforma me va a decir, venga, confírmeme qué es lo que usted desea eliminar. Entonces, yo puedo eliminar las categorías, no me va a eliminar lo que tengo adentro, pero me las va a eliminar si quisiera. Entonces tengo que tener presente no eliminar esas categorías, ¿no? Corte 1, sino simplemente los elementos o las actividades. Cuestionar performance, como no tiene ninguna asociación, fíjese que me deja seleccionarla. Tarea taller 2, que fue la que acabamos de hacer, ya tiene una asociación, este símbolo, no me la deja seleccionar. Entonces también es una forma de yo no dañar mi libro de calificaciones. Entonces, mi estilo, examen oral, actividad 3 y evaluación. Y si vemos todas estas de aquí abajo tienen asociación, no me las deja seleccionar. Entonces yo le doy a eliminar, elimino, y ya me limpió esas actividades que llegaron aquí, elementos de calificación que se quedaron, y pues no los necesito aquí en el libro. Entonces ya eliminé la primera parte. Segundo, tengo una tarea taller 2, que fue la que creamos, y de pronto la tengo aquí en el libro de calificaciones, pero resulta que yo este semestre, dos opciones, este semestre no la voy a utilizar o definitivamente ya no necesito esa actividad. No me la va a dejar eliminar de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme directamente aquí a actividades, que recordemos que actividades es como un casillero donde yo abro un cajoncito y voy a ver solamente las entregas, abro el siguiente solamente los cuestionarios, abro el siguiente solamente los debates. Entonces, yo voy a entregas, ¿listo? ¿Y qué voy a hacer? Voy a buscar esta actividad. Entonces la buscamos acá, durante todas mis actividades que tengo, tarea taller 2. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer aquí? Yo puedo hacer dos cosas. Si yo definitivamente no la voy a necesitar, la puedo eliminar. O puedo irme directamente a editar asignación y es que ahorita no la voy a utilizar, este semestre no, pero la voy a tener ahí para que más adelante me va a servir. ¿Yo qué puedo hacer? Está en el cuaderno de calificaciones y le digo restablecer si calificación o no está en el cuaderno de calificaciones. Con estas dos. Entonces, le voy a decir, no está en el cuaderno de calificaciones, le doy guardar y cerrar, y lo que estoy haciendo es esta actividad, sacarla del libro de calificaciones. No la estoy eliminando. Entonces, lo que voy a hacer es que le elimino esa asociación. Yo limpio aquí y ya me eliminó la asociación. Es decir, que yo ya la puedo borrar. ¿Listo? Si ya definitivamente yo la actividad que tengo aquí no la quisiera, ya no la voy a utilizar, pues le digo simplemente ya eliminar la asignación. ¿Listo? Oscar Carlos está levantando la mano. Carlos Angarita. Sí, profe. Sí, es que
tenía una preguntita, pero no sé si, bueno, entonces la preguntita es, ¿yo puedo subir notas en masa? ¿Hay alguna forma? Importando, profe, sí, digamos que lo vamos a explicar ahorita ya finalizando, pero la idea es que la nota se haga directamente en el aula y lleve la retroalimentación. Ah, es que yo lo decía, Oscar, era porque como nosotros tenemos unas aulas compartidas y tenemos por sesiones y a veces algunos hacemos, ¿cómo se llama? Calificación, actividades independientes dentro de la misma. Entonces, sería colocar una calificación, ejemplo, un docente que dicta la misma materia, pero el libro de notas debe ser en conjunto. Entonces, yo hago mi actividad, pero solo hay una casilla. Ejemplo, yo hago un foro y él hace una entrega de no sé qué. Entonces, hay una casilla donde yo voy a poder eh, colocar la nota definitiva de de la actividad que hice. Y el otro docente también. Entonces, simplemente cogemos esas calificaciones que nosotros hicimos y al final las metemos en la casilla que corresponde que es común para todos. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, Carlos, sí se puede, sino lo que insistimos es que no sea solo la calificación, ¿cierto? Entonces, digamos que sí se puede importar desde archivos planos, notas, te importa la calificación, pero pues sería interesante que no se quedara solo la calificación, sino que pudiera tener un comentario de por qué generó esa calificación, ¿no? A menos que tú ya les hayas hecho la realimentación en clase, sí es importante tener como un comentario que soporte por qué se sacó esa nota en clase, ¿no? Pero sí Ah, es posible hacerlo, de pero archivos entonces, planos. si yo puedo hacerlo de archivo plano, también puedo llevar el comentario. Sí, tendrías que crear por eso lo vemos al final, pero Ah, creas un listo, campo de listo, ok. comentario aparte. Ajá. Ok, gracias. Listo, vale. Entonces, de esa forma yo también voy limpiando como tal esas actividades que de pronto ya no necesito, ¿cierto? Entonces, acá está asociada, entonces lo que me toca ir es directamente a actividades y dependiendo de la actividad voy y la saco del libro de calificaciones o la elimino, ¿listo? Si yo la saco del libro de calificaciones, pero la voy a guardar porque la voy a utilizar más adelante, es importante que aquí las actividades que no voy a utilizar la dejemos como tal ocultas, ¿listo? Porque esta sección también la tiene como tal el estudiante. Entonces, si él entra por actividades y hay una actividad que así no esté en el libro de calificaciones, él va a poder entrar y verla aquí por la parte de actividades. Entonces, ese tipo de actividades que no voy a utilizar el semestre, pero no las voy a borrar, la idea es entrar acá directamente y decirle ocultar a los usuarios. Entonces, me quedan aquí guardaditas para utilizarla más adelante, pero las tengo como tal ocultas para que el estudiante no las vea. ¿Listo? Entonces, en este caso, elimine esta tarea taller 3 que ya no la necesito, selecciono, eliminar, y ya ahora sí me la deja seleccionar y la eliminamos. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí en este momento ya limpié parte del libro de calificaciones, ya limpié lo que yo no necesitaba, ya borré mis actividades. Ahora, ¿qué me falta? Cada una de las actividades que yo no las asocié directamente hacia una categoría desde el inicio, la voy a hacer aquí en masa. ¿Listo? Entonces, Categoría como primer corte, segundo corte, tercer corte, o como ustedes quieran organizar su libro de calificaciones. Profes, hasta ahí cómo vamos. ¿Hay alguna pregunta en este punto? Ustedes están pudiendo hacerlo de pronto. Si quieren, damos unos minutos para que lo hagan, como decía Oscar al principio, con una aula suya de una vez. Ahí hay una pregunta, profe Joana. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, por ejemplo, yo ya tengo las notas de las actividades del primer corte. Quisiera saber si puedo en este momento hacerlo de las categorías para ir mejor, o sea, ir ya de una vez modificando mi libro de calificaciones, pero ya las tengo calificadas. ya calificaste aquí en el aula, ¿sí? Sí, señor. Sí, Tanto porque no hay ningún quizzes problema. como talleres ya están calificados en el aula. No hay ningún problema. Esta parte que estamos haciendo se puede hacer así y la actividad ya esté calificada. Ah, ok, perfecto. Bueno, Entonces, no muchas sé, digamos, gracias. esta tarea de clase, este foro de anuncios, yo ya lo tengo calificado. Entonces, simplemente yo voy a empezar a organizarlo porque, pues, digamos, un ejemplo, si yo entrara acá como un estudiante, así lo está viendo, así lo vería prácticamente un estudiante en este momento, mi libro de calificaciones. Corte 1, corte 2 y todas las actividades como tal por fuera. Si la tengo calificada, pues ella va a estar viendo como tal algo acá, rúbrica o comentario que tú le hayas dejado. Entonces, la idea es como tal
cada actividad como tal, asociarla a cada una de las categorías, corte 1, corte 2, corte 3. Eso es bien importante que siempre estemos verificando ahí donde estaba Oscar para que los profes vuelvan ahí, porque digamos que a mí como profe me sirve mucho ir a ingresar calificaciones. Recordemos que ahí aparecen todos los estudiantes y van a ingresar. Siempre revisen cómo están viendo las notas sus estudiantes. Entonces, recuerden que selecciono cualquier estudiante con la flechita. Ahí cuando hago clic sobre la flechita, sí, ahí le dicen previsualizar, ¿no? Porque nos pasan estudiantes que a veces ustedes no ocultan elementos de calificación y están viendo un pocotón de actividades y de cosas en cero, que el estudiante dice, pero ¿cómo así que tengo tantos ceros? ¿Listo? Entonces, la idea es que hagan un ejercicio con un estudiante, qué es lo que están viendo, para empezar a ocultar lo que no quieren que se vea inicialmente y luego sí organizar, o a ocultar y a borrar y después organizarlo en las categorías. Correcto. Entonces, estoy aquí en administrar con calificaciones y lo que vamos a hacer es enlazar todas las actividades directamente hacia los cortes. Entonces yo aquí selecciono todo y le digo edición en masa. Aquí me va a aparecer todas las actividades que tengo, mis categorías y el esquema de calificación, que siempre vamos a dejar el de la Universidad El Bosque, ¿cierto? Y aquí a mi mano derecha tengo como tal categoría. Entonces desde aquí me queda mucho más fácil, si ya las envío todas las actividades, de no hacerlo uno a uno, puedo empezar aquí a enviarlo directamente a la categoría. Entonces, por ejemplo, esta va del corte 3, esta es del corte 2, esta es del corte 2 también, esta es del corte 1. Entonces, yo aquí voy seleccionando y voy enviando cada una de las actividades a los diferentes cortes. ¿Listo? Si al hacer esto les genera un error y en la parte de aquí abajo les aparece como tal un triangulito, es porque aquí también debemos poner que los puntos máximos es sobre 5. ¿Listo? A veces nos genera ese rosito, es por esa parte de acá. Decía, todo aquí va a quedar Universidad del Bosque, va a quedar como tal el corte. Si yo quiero ponerle como tal un nombre abreviado, pues lo pongo aquí. No sé si corte uno quiero que aparezca uno. Esto es en la parte, este nombre abreviado es para la parte donde dice ingresar calificaciones, donde yo veo los estudiantes. Donde yo entré la primera vez que, acá, calificaciones, aquí en ingresar calificaciones, entonces como yo tenga los cortes, van a salirse, se van a ver acá. ¿Listo? El nombre, lo mismo las actividades. Entonces, digamos que aquí yo le pongo corte 1 o dejo el nombre como corte 2. Yo le voy a dejar el corte 1, el número 1 abreviado para que lo vean. Asocio, que todo esté sobre 5 y le doy guardar. Entonces, mi libro de calificación ya queda cada corte con sus actividades. ¿Listo? Y aquí en ingresar calificaciones es donde yo les decía el nombre abreviado. Corte 1 tiene solamente estas dos actividades y me quedo abreviado con el 1. Corte 2 no le abrevié, quedó como corte 2. Entonces ya es como lo quieran como tal manejar. De pronto se recomienda dejar el mismo nombre y abreviarlo cuando de pronto la actividad tenga un nombre muy largo, ¿cierto? De resto, pues de pronto para que sea más específico, pues que sea corte 1, corte 2. Esto es para vista mía, no con la que va a ir el estudiante. Y aquí, si yo nuevamente previsualizo un estudiante, pues ya él va a estar viendo un libro de calificación más organizado. Corte 1 con sus actividades, corte 2, corte 3. ¿Listo? Ahora, que yo no tengo de pronto una categoría o necesito otra categoría, ¿cómo las creo? Desde aquí arriba, en nuevo, yo selecciono aquí el elemento o la categoría. Pues yo selecciono, por ejemplo, una categoría, entonces, no sé, un ejemplo que sea módulo 1, abreviado si le quiero dejar, algún tipo de descripción que le quiera dar, si la quiero tener esa descripción para mí o quiero que el estudiante también la vea, pues le permito aquí que los usuarios lo vean y no tengo que hacer nada más a las categorías, ¿listo? Guardar y cerrar. Entonces en este momento lo que hace es que se me crea una nueva categoría, módulo 1. Ahora que no la necesito, pues nomás selecciono, eliminar y recordemos que las categorías sí me las deja eliminar fácilmente, así tenga asociado ya alguna actividad. No se van a borrar las actividades, pero sí voy a borrar como tal esa categoría y lo que va a hacer es que quedan esas actividades que estaban por dentro, pues quedan nuevamente por fuera esperando que las asociemos hacia algún otro corte. ¿Listos? ¿Claros hasta acá? ¿Preguntas, profes? Parece que todo está clarísimo.
La idea es ir haciendo el ejercicio porque es cuando uno lo hace igual. Bueno, la grabación va quedando, pero es hacer el ejercicio completo, profes. Listo, perfecto. Entonces, antes de continuar aquí, vamos a hacer un paso y es este asistente de configuración. ¿Listo? Cuando yo entro en el asistente de configuración, me va a nombrar 7 pasos. Lo primero que yo veo aquí es cómo está configurado en este momento, qué sistema de calificación tiene. Generalmente a veces sale, pues hemos tratado de que siempre se utilice fórmula, a veces sale aquí puntos, cómo está la calificación para publicar, bueno, viene todo como tal el resumen. Yo le doy iniciar. Entonces, lo primero es que el sistema de calificación que vamos a escoger siempre lo vamos a realizar por fórmula. Esto es el que estamos recomendando. Entonces yo selecciono aquí fórmula, le doy continuar. Viene el segundo paso de la calificación final publicada. ¿Yo cuál voy a utilizar? ¿La calificación final, calculada o la rectificada? Aconsejamos que sea la calificada porque yo estoy creándole como tal allí una fórmula, entonces pues ya está como tal calculada. Si dejo rectificada, simplemente me va a aparecer como tal una calculadorita y un campito donde yo rectifico nuevamente lo que acabo de hacer. ¿Listo? Y seleccionamos que se publique la calificación automáticamente. ¿Listo? Ese es el punto 2. Punto 3, habla de los cálculos de calificaciones y de los elementos que quedamos sin calificar. ¿Qué quiero que pase cuando yo hay un elemento que no califico? Quiero que excluir los elementos sin calificar, es decir, dentro de la forma cuando vaya a hacer, no me lo cuente, o tratar esos elementos calificar como cero. Aconsejamos que lo dejemos como tratar elementos sin calificar como cero. ¿Listo? Asimismo, pues yo me puedo dar cuenta cuando esté haciendo como tal el cálculo, pues si hay una actividad que no está calificada, pues puedo ver si fue algún error mío que no he calificado, los estudiantes no han subido. Si lo excluyo, pues lo que va a pasar es que la fórmula no me lo va a contar, no le va a dar punto ni nada, sino simplemente va a contar como si no hubiera esa actividad. Entonces, pues obviamente no va a contar dentro de la fórmula esa actividad. ¿Listo? Continuamos. Hablamos del esquema de calificación, que lo que decíamos, siempre vamos a escoger Universidad del Bosque. Este esquema de la Universidad del Bosque, ¿qué tiene? Ya viene como tal configurado con todas las décimas y colores que se van a ir actualizando de acuerdo a la nota que el estudiante vaya sacando. ¿Listo? Entonces se va actualizando con un color, del más bajo al más alto. ¿Listo? Que eso yo lo puedo ocultar también más adelante si lo quisiera. Por el momento se lo explico de qué trataba el esquema. Continuamos. El paso 5 ya me habla de la opción de pantallas de vista de administración. ¿Listo? Entonces, este es para el tema. Este de vista de envío de administración es para mí. Perdón, porque aquí me sale. Continuar. Esa primera vista me está hablando de la vista, la mía. Yo cómo quiero ver la calificación. Quiero ver 2 decimales, es decir, la nota 3.88, o quiero que o con 1 que me saque 3.9. Ya me lo aproxima dependiendo, ¿listo? Entonces, ¿cómo quiero que yo vea? ¿Yo quiero ver los 2 decimales o quiero ver solo 1? Le doy continuar. Y el siguiente paso es la pantalla de vista de envío, es decir, ¿cómo quiero yo que el estudiante lo vea? ¿Listo? Aquí vienen unos detalles de calificación y me habla calificación por puntos, esquema y color de calificación. Nosotros estamos haciendo la calificación que sea por fórmula, ¿cierto? Pronto aquí es un poco confuso, pero estas selecciones lo que quiere decir es que cuando el estudiante va a ver su nota, aquí les voy a mostrar la nota cuando la va a ver el estudiante, es este, puntos, esto de acá que estamos llamando puntos, es la nota que él va a ver si yo le configuro que quede calificación por puntos. ¿Listo? Si yo le dejo seleccionadas las 3, a él le va a aparecer otra casillita más al lado, aquí, en calificación, y va a salir como tal otro numeral. Entonces, de pronto lo podemos estar confundiendo, entonces la idea es que lo dejemos solamente por medio de puntos. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con nosotros, que ya les muestro dónde lo configuramos, porque esta es la pantalla de envío para el estudiante, lo que el estudiante va a ver. Entonces puedo calificación por puntos y si algo puedo dejar el esquema de calificación. Pero este símbolo no lo vamos a seleccionar. ¿Cuántos decimales quiero que el estudiante ya lo vea? Si quiero que vea la nota aproximada o con los decimales. ¿Listo? Este carácter para mostrar los elementos textuales, digamos que no lo tocamos, es máximo 50, pero es cuando yo escojo un sistema de calificación textual. Entonces, lo que yo le puedo como tal digitar ahí de calificación, pues máximo tiene 50 caracteres, pero pues nosotros estamos utilizando, lo dejamos acá. Aquí.
Listo, seguimos que se muestre el cálculo final a los usuarios. Continúo y ya me va a mostrar como tal el resumen de cómo dejé configurado mi libro de calificación. Le doy finalizar y en este momento pues digamos que tenemos ya la mayor parte del libro configurado. Ya lo tenemos organizado y ya tenemos configurado con el esquema de calificación por fórmula y cómo quiero que el estudiante lo vea. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí ahora en adelante? Ahora, vamos a crear son los elementos de calificación donde yo voy a agrupar de cada categoría sus elementos con el porcentaje correspondiente, ¿cierto? Entonces, le doy aquí arriba nuevo, le doy elemento y aquí le voy a decir que sea por fórmula. Lo vamos a llamar, entonces en este caso puedo llamarlo definitiva corte 1. El nombre abreviado si lo quiero dejar. La categoría corresponde al corte 1. La descripción, de pronto ser específicos con los estudiantes, de pronto dejarle que este corte, no sé, corresponde al 30% del total de la asignatura. Como para que ellos también sepan. O si es solamente para mí, lo dejo aquí. Si quiero que también el estudiante lo vea, pues le selecciono aquí permitir ver a los usuarios. ¿Listo? La calificación, recordemos que siempre va a ser sobre 5. Viene el editor de fórmula, que es donde vamos a trabajar. Ya vamos a ir acá. Y el esquema de configuración de calificación siempre va a ser Universidad del Bosque. No voy a entrar aquí al editor primero, voy a guardar y cerrar para ver que vean qué fue lo que acabo de hacer. Creé el elemento de calificación por fórmula, donde voy a agrupar estas actividades. ¿Listo? En este corte 1, pues son solamente 2 actividades. Aquí me va a saltar un poquito, me olvidó mostrarles, ¿qué pasa si yo mandé una actividad para el corte 2 y no era el corte 2, sino el corte 1? Yo fácilmente puedo darle, digamos que prueba T, nuevamente edición en masa, y le digo al corte 1. ¿Listo? Guardar. Y ya me la llevó directamente al corte 1. Pero ¿qué pasó aquí? Yo quiero es que la definitiva del corte 1 me quede abajo, ¿cierto? Porque me quedó ahora prueba de últimas. Entonces, como por orden y como por visualización, lo que voy a hacer es organizarlo para que me quede en su orden correcto. O incluso la prueba T es de primeras, la actividad era de penúltimas, el taller. Entonces, lo que hago es seleccionar aquí, puedo, y en más acciones le digo reordenar. Y en reordenar, pues yo aquí selecciono qué es lo que quiero mover. Quiero que la prueba T me quede de primeras. Creo que el corte 1 me quede de últimas. Tengo 4, pues ya estaría acá. Pero la actividad de evaluación quiero que me quede de terceras. Así hago con cada uno. Guardo. Y pues se me organiza. La prueba T de primeras, taller libro segunda, actividad 3 y nuevamente definitiva aquí en el corte 1. ¿Claros aquí, profes? Sí, señor. Listo, profe. Entonces, ¿qué íbamos a hacer ahora? Íbamos a ir al editor de fórmula, ¿cierto? Yo puedo entrar acá directamente, nuevamente al definitiva de corte 1, que era donde la estaba configurando, y les había mostrado aquí el editor de fórmula. Entonces, aquí es donde yo entro y voy a empezar a manejar cada uno de los elementos de calificación, insertarlos aquí con su porcentaje. ¿Qué tenemos aquí? Los elementos de calificación, donde yo selecciono, y como tengo ya organizado mi libro de calificaciones más ordenado, pues yo veo corte 1 con cada una de sus actividades, corte 2, y me va a quedar mucho más fácil empezar a jalar acá, insertando para ir haciendo la forma. Adicional, tengo funciones, si queremos trabajar máximo, mínimo, suma, promedio, entonces podemos trabajarlo acá. Al iniciar una de estas funciones, pues lo que tenemos que es utilizar estos 3 botones, que es que selecciono una función y le digo iniciar y empiezo a insertar cada uno de los elementos. Entonces inserto y para continuar con el siguiente elemento, aquí el nombre pues está como trimestre siguiente, es prácticamente que me ponga la comita para poder traer como tal otra actividad, lo inserto y cuando finalizo esa función le doy finalizar. ¿Listo? Cuando utilizo como tal funciones. Si no, pues vamos a hacerla aquí sencillito, simplemente yo voy a utilizar, no voy a utilizar ninguna función, sino simplemente voy a crear mi fórmula lo más sencillo posible. Siempre va a ser aquí por puntos recibidos y lo que hago es empezar a seleccionar. Estoy definitiva del corte 1, entonces yo lo que voy a entrar a traerme cada una de mis actividades. Prueba T es la primera. Aquí yo ya tengo que tener definido
cuánto me va a valer cada actividad. Recuerde que el corte 1 vale el 30%, pero adentro cada actividad me debe dar un 100%. Entonces, no sé, pruébate, la selecciono y le digo siempre insertar. Y le doy por el porcentaje que me vale. En este caso le voy a decir que va a valer el 50%. Más, selecciono la siguiente actividad, taller libro, insertar, por esta le voy a decir que vale el 30%, más actividad, la última guía, actividad con guía de evaluación, la inserto por, ahí llevo el 80 por el 20%. En ese momento tengo como tal mis 3 actividades con su porcentaje. Yo puedo validar aquí como tal la sintaxis de que esté bien redactada, ¿listo? Y si yo ya tengo, como la profe que nos estaba comentando, que ya tienes calificadas actividades, yo puedo aquí previsualizar. Y si yo ya tengo calificado, pues me va a dar un porcentaje definitivo del corte donde yo puedo decir, pues sí, me está quedando bien como tal mi forma. ¿Listo? Me da de una esa opción como yo acá validar, oiga, sí, el cálculo sí me está realizando como tal bien. ¿Listo? Cierro y le doy insertar. Insertar y guardar. Entonces, hasta este momento, yo tendría ya configurado el corte 1. Ya tengo mi categoría, tengo mis elementos de calificación del corte 1 y tengo mi elemento de fórmula donde metí cada una de esas entidades con sus porcentajes del 30%. Lo que debo hacer es lo mismo, hacerlo al corte 2, corte 3. ¿Listo? Entonces, no voy a ir a hacer el corte 2. Entonces, nuevamente aquí, nuevo, elemento de calificación, fórmula, y voy a hacer la definitiva del corte 2. Abreviado si lo quisiera llamar, si no, lo dejamos así. Categoría, ¿para qué pertenece? Corte 2, la descripción, que sería bueno que se lo dejáramos a los estudiantes. Máximo de puntos, 5. El editor de fórmula. Y nuevamente. Facilito, corte 2, tengo 1, 2, 3, 4 actividades. Entonces, foro de anuncios, insertar. Esta le va a decir que vale el 20%. Punto 5, que es la otra actividad, insertar. Esta le va a decir que vale el 30%. Más. La cuarta actividad, exposición oral, insertar. Esta le voy a decir que vale el 40%. Y la última actividad, taller, insertar. Y esta le voy a decir que el 4, 5, 6, me quedaría 10, vale el 10%. Nuevamente, puedo validar, previsualizo, si lo he calificado, está haciendo bien mi cálculo. Cerrar, insertar y esquema de la calificación, siempre Universidad del Bosque. Guardar y cerrar. Tengo configurado corte 1, corte 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, profes? No, señor, es claro. No. Listo, perfecto. Entonces, igual hay profes que les gusta, por ejemplo, también tener, o sea, ustedes pueden tener todas las categorías de calificación que quieran, digamos. Hay algunos que les gusta tener, por ejemplo, corte 1, talleres, y hacen como una formulita solo para promediar los talleres. Corte 1, talleres, corte 1, quizzes, y al final, definitiva, corte 1, o sea, los estudiantes tienen el detalle de cada quiz y cada taller, pero también lo que les da el promedio de cada uno, y luego sí la definitiva del corte. Entonces, digamos que esos elementos de calificación ustedes los pueden usar tantas veces como quieran, ¿listo? De los elementos de calificación de fórmula, no solo para el corte final, sino podrían hacerlos para intermedios y que el estudiante tuviera idea de cómo va en una dimensión particular del curso, ¿no? Correcto, sí. Si de pronto aquí, no sé, tenemos varios talleres y dentro de esos talleres yo creo un elemento de calificación que diga definitiva talleres. Entonces, aquí en definitiva talleres, pues yo metería solo los talleres, no sé, quiero jalar el máximo, solo de todos los talleres, la máxima puntuación es la que voy a jalar. Entonces, con una fórmula de máximo, pues hago acá, esa y solamente creo un elemento que sea solo de definitiva de talleres. No sé, ahora una de quizzes, definitiva de quizzes, y luego la definitiva del corte 1, pues me traigo la definitiva de talleres por el valor que es, por el porcentaje, más la definitiva de quizzes, más, no sé, la última actividad que era solita aparte, y pues se calcula ahí ya la definitiva del corte 1. ¿Listo? Entonces, aquí voy a hacer el corte 3 nuevamente, entonces nuevo, categoría, definitiva corte 3. Sí, que bueno que estoy haciendo categoría, perdón, porque aquí lo quiero.
que hacer es un elemento de calificación. Elemento de calificación por fórmula. Entonces decíamos que era definitiva corte 3, la categoría que va para el corte 3, la calificación sobre 5, esquema universidad El Bosque, y en el editor de fórmulas seleccionamos entonces del corte 3, tarea clase, insertar por el 0.25 más taller analítica, insertar por el 0.25, hasta las voy a dejar que todas valen lo mismo, más tarea con rúbrica, insertar por 0.25 más la última que sería analítica, insertar por el 0.25. Ahí tendría los 50, los 100, valido, previsualizo, que me esté calificando, me esté calculando bien, inserto y guardo. Pues en este momento queda configurado mi corte 1 con su definitiva, corte 2 con su definitiva, corte 3 con su definitiva, y me quedaría pendiente es ahora sacar la nota final de mi curso EduTech. ¿Listo? Eso lo podemos hacer sin necesidad. Podemos crear también otro elemento de calificación, pero pues recomendamos es que utilicemos esta opción. Recordemos que cuando fuimos al asistente de configuración, nosotros seleccionamos que la calificación final iba a ser calculada, ¿cierto? Esta, publicar calificación final calculada. Entonces, yo la puedo utilizar allí mismo. Le cambio el nombre y le digo nota final curso EduTech. Vamos a llamar así. Listo. Calificación siempre sobre 5. El esquema de la Universidad del Bosque y venimos con el editor de fórmula. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, ya no me va a traer cada una de las actividades, sino ya me traigo las definitivas. De definitiva de corte 1 la inserto y sabemos que el corte 1 vale el 30%. Más definitiva del corte 2, inserto por el 30%, más definitiva del corte 3, que me vale el 40%. Entonces yo valido, previsualizo, si ya tienen las notas, nuevamente confirmo, cierro, le voy a insertar, guardar, y quedaría en este momento mi libro de calificación, limpio, organizado y configurado de acuerdo a la fórmula. Si voy a ingresar calificaciones y miro a uno de los estudiantes, aquí yo solamente tengo uno, es una aula de información, entonces solamente hay un estudiante, pero aquí me van a aparecer todos mis estudiantes aquí para abajo. ¿Listo? Entonces yo selecciono y le doy previsualizar. Entonces ya el estudiante está viendo su corte 1, su actividad. Si hay algo calificado, estamos viendo la calificación. Aquí dejamos de que se viera solamente la nota ya aproximada. El comentario, si yo le dejé algo, si se utilizó una rúbrica, el estudiante va a ver como tal la rúbrica, cómo fue evaluada. ¿Listo? La definitiva del corte 2 con la descripción que decíamos que era bueno de pronto para que el estudiante también lo tenga presente. A los otros cortes no le dejamos esa descripción, pero así lo vería él. ¿Listo? Corte 3 igualmente. Y obviamente aquí en la parte de arriba va a ir viendo como tal la definitiva de ese curso. ¿Listo? En este momento pues lleva esa nota porque ya va a ir calculando cada uno de los cortes. Entonces, por ejemplo, en el corte 1 pues no hay actividad como tal calificada, en el corte 2 todavía falta por calificar, el corte 3 pues tiene algunas notas muy bajas, entonces en la definitiva pues se está arrojando como tal por el momento de esa nota. ¿Listo? ¿Es claro hasta acá, profe, la parte de esa configuración y limpieza del libro? Sí, señor. Sí, señor. Listo, profesor. Aquí en la parte de ingresar calificaciones, que es la vista de nosotros, estamos viendo ya los colorcitos. Estamos viendo ahora la nota sobre 5 y otro numerito acá. Estamos viendo un subtotal. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí nosotros? Uno es poder ocultar, está la calificación final, la nota final, la estoy viendo aquí adelante y también la voy a estar viendo aquí en la parte de atrás. ¿Listo? Y voy a tener esta calificación final rectificada que yo no la seleccioné, por eso no me aparece nada acá, pero me aparece como tal la columnita. Entonces yo puedo ocultar como tal esas columnas que están repetidas y de pronto me están haciendo como tal mucho bulto aquí en mi parte de la visual que yo tengo. Una de ellas es este subtotal. Este subtotal lo que me está sumando es cada uno de las notas que ha tenido dentro de todo el corte. La está sumando acá.
pero ese subtotal yo no lo necesito porque yo lo estoy haciendo por medio de una fórmula que vale cada actividad. Entonces, yo voy a ir aquí en la parte de más acciones y le digo ocultar, mostrar columnas. Entonces, yo aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a ocultar la subtotal porque no la necesito de ninguna de mis categorías y voy a ocultar la calificación final rectificada porque no la necesito. Yo la tengo aquí, la que era calculada y que le cambié el nombre. Guardar. Entonces aquí ya se me ocultó el subtotal y al final ya se me ocultó la rectificada. También puedo ir aquí a la parte de configuración. ¿Listo? Va a salir esta nota que algunas categorías de elementos no se encuentran, no se muestran, porque acabo de ocultar, pero pues ya sé que esa oculté y no la necesito. Ese subtotal no me sirve para nada a mí en este momento acá. Aquí en configuración, cuando yo lo estaba haciendo en la configuración inicial, que yo les decía pantalla de envío del estudiante, ellos sí tenían para poder yo quitarle esta parte de acá, calificación por puntos, que era la columnita que ellos veían y simple. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle este símbolo esquema de calificación, que lo que me hace es que me salga nuevamente esa notica aquí, 3 sobre 5, 3.3, 3.0, ¿cierto? Entonces me está como otra vez esa nota, me está como replicando nuevamente el 3 que yo estoy dejando acá. Entonces en configuración, yo le digo acá, quito el símbolo esquema de calificación y si quiero que el colorcito no me gusta, lo quitamos. Le doy guardar, cierro, me lleva por defecto a esta, pero ingreso a calificaciones y ya, no tengo ni el color, ni tengo el 3 sobre 5, 3.0. Entonces ya estoy viendo, esto es para vista mía, ¿cierto? Ya el estudiante ya quedó organizado, ya lo dejamos, pero ahora es como yo estoy viendo. ¿Listo? Entonces ya no me, pero yo sí quiero los colorcitos. Entonces pues le doy configuración, le dejo simplemente color de esquema de calificación. Lo mismo es aquí, cantidad de columnas antes de que se repitan los detalles de usuarios, dejarlo mejor, cantidad de usuarios que se repitan, cuántos quiero ver, cuántos estudiantes quiero ver en el listado ahí, que se vean. Y aquí repetir calificaciones finales. La calificación calculada, que es la que estamos haciendo, la estamos viendo, tanto al inicio como al final. Si la quiero repetir al final o al comienzo, entonces pues aquí selecciono. Entonces aquí me está repitiendo que al final o al comienzo, entonces simplemente de pronto la quiero ver al final. Digo seleccionada solamente esto. Cuando yo entro al libro de calificaciones, inmediatamente me lleva a los 4 vínculos que hay acá, que era ingresar, administrar, esquema, configurar. Siempre me lleva directamente a ingresar calificaciones. Si yo quiero que me lleves directamente a administrar calificaciones, pues le cambio aquí como tal la vista y que me lleve directamente a la parte donde yo quiero que me lleve. ¿Listo? Si la quisiéramos cambiar. No sé si aquí me hice entender en esta parte. Sí, señor, es claro. Que está ahorita por defecto ingresar calificaciones, pero si yo quiero que me lleve siempre que entro a administrar calificaciones, pues lo cambio acá. O aquí, que es donde yo veo los estudiantes, porque pues si yo lo dejo aquí, pues digamos que cada vez que entre me va a llevar allá, pero pues allá yo ya lo configuré, ya lo tengo. Yo quiero ir viendo como tal las calificaciones de estudiantes, dejo la primera. Doy guardar. Listo. Tengo aquí otras opciones, que es visual de la unidad de organización, que es esto es personal, que es prácticamente la vista mía, y opciones de cálculo, pero esto ya lo hicimos y lo configuramos directamente, la parte de configurar. Entonces, simplemente era aquí para poder quitar ese símbolo de calificación que no me generara como tal ruido en la nota. Entonces, ya lo guardé, le doy cerrar, le doy ingresar calificaciones, y fíjense que aquí ya no me aparece la parte de la rectificada, perdón, de la calculada, me quedó fue al final, ¿cierto? Porque le quité, entonces voy a empezar a ver en orden, pero bueno, yo quiero es que se vea al principio, entonces lo configuro nuevamente, y aquí le digo que repetir el final al comienzo de la lista de usuarios. Guardar, cerrar, y ya la tengo nuevamente aquí en la parte del inicio. De pronto, como para ir viendo de una vez, no tener que correrme hasta allá, sino simplemente ya la estoy viendo acá. ¿Listo? Entonces, esta opción lo que me hace es reducir un poco como tal el ancho de todas mis actividades. Cuando yo abrevio como tal las actividades, es de pronto cuando tengo como tal así de pronto una actividad, un tema muy largo, pues simplemente le dejo abreviado como foro y pues ya me va a achicar un poco como tal esta columna. ¿Listo? Lo mismo como hicimos, corte 1 yo lo abrevié y me quedó como 1, pues así lo estoy viendo. Listo, en el libro de calificaciones tengo aquí más opciones, es cambiar a vista hoja de cálculo.
y lo que me hace es pues habilitarla para que yo pueda aquí directamente dentro de las actividades entrar y calificar, que pues lo que decimos no es lo recomendable, ¿no? Calificar acá directamente, porque pues la idea es que se haga directamente desde el aula su calificación y su retroalimentación. Porque aquí, si yo califico una actividad, pues me la va a guardar. Pero si el estudiante entra directamente a su actividad, pues allá no va a haber calificación, porque no me la replica allá. Él va a ver su libro de calificaciones con la nota en su actividad, de este elemento de calificación que tiene, pero si él se va directamente a la actividad, pues en la actividad no le va a aparecer como tal ni calificada, ni va a tener retroalimentación. Cambio a la vista estándar, de la que tenemos, y tengo la opción también de exportar calificaciones. Entonces yo le doy aquí exportar calificaciones, y yo aquí exportar todos los usuarios, o si es por grupos, campo clave, que es el campo clave que me voy a traer, voy a dejar aquí definido el ID, listo, cómo lo quiero ordenar, que me salga por apellido, nombre, ID, o pues las diferentes opciones que hay acá. Los valeras de calificación, que es lo que me voy a traer, nosotros lo tenemos es por puntos, no me voy a traer el esquema porque no lo necesito, quiero es los puntos, es decir, la nota, detalles del usuario, si me quiero traer algo específico acá, y aquí elijo qué calificaciones quiero exportar, si me quiero traer todo el libro, o solamente me quiero traer lo del corte 1, ¿listo? O simplemente me quiero traer unas actividades en específico. En este caso, digamos que me va a traer solamente lo del corte 1, y me da la opción de exportar bien sea Excel o a CSV. Entonces, se exporta en Excel. Se empieza como tal a procesar el archivo, descargar, y abro el documento, y aquí ya me va a traer entonces como tal cada una de las actividades con la nota, lo que se haya calificado, pues va a aparecer aquí ya la nota con mis actividades. ¿Listo? Y pues dependiendo como yo lo haya querido traer, si quería traer también el nombre o algo, pues obviamente va a salir acá, aquí salió el ID y el nombre como tal de ese estudiante. Esta es una actividad que no la tengo calificada, por eso está en 0. Esta es otra actividad, está calificada, tiene 3. ¿Listo? Entonces, así como tal, puedo exportar las calificaciones. ¿Listo? Y tengo la opción también de importar calificaciones. Para importar calificaciones necesitamos tener como tal una plantilla en específica, o desde un Excel que lo manejamos, tenemos que adecuarlo de acuerdo como lo necesitamos aquí, como nos lo pide como tal el formato. ¿Listo? Cuando yo entro a importar calificaciones, me dice como tal un ejemplo. Entonces aquí yo voy a traer como tal este archivo, y me aparece como tal definido cómo lo debo cargar acá. ¿Listo? Aquí me queda como tal en una sola columna, todo agrupado, y me dice qué campos yo necesito traer. ¿Listo? Que sería el ID, el nombre del estudiante, aunque esto se puede utilizar solamente con el ID. Las actividades, esto es un ejemplo, esta actividad se llama asignación 1, y yo la estoy evaluando por puntos. Entonces, esta evaluada también es por puntos. Entonces tengo que tener en cuenta para cuadrar el archivo, ya lo mostramos cómo lo vamos a ir cuadrando. ¿Listo? Texto, discusión, si es por algún símbolo, que esta por ejemplo, símbolos no lo utilizamos, porque nosotros tenemos es por puntos, la presentación por puntos, participación por texto. Aquí, por ejemplo, si le quiero dejar un comentario directamente en el libro de calificaciones, pues también lo agrego. ¿Listo? Y este sí ya es un elemento que toca adicionarle, que es el denominador, el indicador, perdón, acá, que tiene que finalizar todos esos datos con un signo numeral. Y esto lo que va a decir es que hasta ahí finaliza como tal ese estudiante y empezamos con otro. ¿Listo? Voy a hacer aquí un ejemplo. Yo tengo aquí rápidamente un archivo con unas actividades. Dinos, Carlos. Sí, la idea es poder que también al importarlo, también se importe el comentario que se le hizo a la actividad.
Claro, pero entonces la única desventaja que tiene importarlo así es que el comentario no queda directamente vinculado a la actividad, porque fíjate la estructura. Entonces, él pone una cosa que es la nota o los puntos y otro campo que es comentario. Entonces, no aparece tan bonito a veces. Ahorita miramos a ver porque si me puedo equivocar. A veces no aparece tan bonito que cuando uno se lo hace ahí directo, ¿no? Pero tendrías que crear ese campo de texto de comentario. Él lo crea como un campo de texto de comentario. ¿Sí ves? Por ejemplo, retroalimentación, text gray, lo crea como un campo adicional. Ah, pero la retroalimentación va a quedar en el campo de retroalimentación que van a dar los estudiantes. No, a mí, hagamos una prueba un momentico, me parece. Queda en el libro de calificación, pero no queda en el aula, donde No va queda, la retroalimentación. exactamente, a eso me refiero. No va a quedar en la actividad que crea en el aula, sino solo en el libro. Y entonces, ¿cómo puedo importar los comentarios de las actividades? Los Por eso, comentarios que realiza el estudiante. O sea, por otro lado, ¿se puede hacer la importación? por eso. Entonces, una opción es que tú coloques una actividad observada en persona en clase, ¿cierto? Esa actividad observada en persona, tú la calificas a mano y le das los comentarios directamente a él y él sí te queda de una vez registrado en el libro de calificaciones en la misma filita los comentarios. ¿Sí me hago entender? Si yo lo voy a hacer ya importando, me toca crear un campo adicional que se llama retroalimentación. O sea, si puedes ampliar un poquito gracias. Ahí, por ejemplo, en la plantilla hay un elemento que se llama retroalimentación text grade, que es un campo de texto. Entonces me toca es traerle un campo de texto adicional. ¿Sí me hago entender? Entonces tendría que organizárselo ahí abajito para que le apareciera abajito. Ya es una organización manualita de cómo lo va a ver. Pero no queda vinculado a los puntos directamente, como el otro lado sí lo haría. Sí, cuando nosotros calificamos una actividad, Ajá, a ver, para que lo vea ahí mejor. contenido. Sí. O sea, no quedaría como si yo lo hubiera colocado cuando estoy calificando. Exactamente, queda ahí abajito como un campo de texto. Como un campo de texto en el el libro de calificaciones adicional. Exactamente, Pero así te no quedaría. me va a quedar allá. No lo puedo, pero hay posibilidades de importarlo allá al aula. No, o sea, la posibilidad de importarlo es como, o sea, la posibilidad, digamos que la recomendaría sería hacerla así, pero si la quieres importar, solo sería a través de un campo de texto y lo organizas para que quede debajo de la nota. No aparecería como cuando aparece acá, que le aparece siempre al lado la realimentación. Esa es la Sí, única desventaja. Pero entonces, cuando se miren las estadísticas de retroalimentación que uno le está dando a los estudiantes, ¿se miraría el uno y se miraría la que está dando en la nota de calificaciones? ¿La una y la otra? ¿O solamente una? O sea, un elemento de calificación son puntos y el otro elemento de calificación es un campo de texto que creas al importarlo. Entonces aparecería como si fuera dos elementos de calificación. En cambio, cuando lo haces acá directo, es un solo elemento con comentarios. ¿Sí me hago entender? Sí, pero cuando nos van a evaluar a nosotros como docentes, si estamos utilizando y estamos colocándole los comentarios, la persona que va a evaluar va a colocar, va a decir, va a ver los comentarios, o sea, la estadística la coge el sistema desde aquí, desde la que estamos viendo, o la coge desde los dos sitios, desde aquí y desde el comentario que estoy haciendo desde el comentario, también. O sea, para hacer la evaluación, desde el comentario también sería válido, ¿no? Sino que no es tan chévere como esta, porque aquí sí le queda vinculada directamente. O sea, por donde entre el estudiante al aula, de una vez le queda vinculado. ¿Listo? Ese es como el mensaje, ¿no? Que es como a nivel de usabilidad para el estudiante es más fácil de entenderlo. Bueno, ahí continuemos ahí. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, con este ejemplo para importar, que tengo entonces definido como tal el campo, el ID, que en este caso sería, de este estudiante, es los números 1, y el siguiente estudiante lo tienes como geosistemas, ¿listo? Esa es la cédula, el primero es la cédula, lo que pasa es que el otro es un estudiante de prueba, pero exacto. El primer campo, el que él define como Or Define ID, es la cédula del estudiante que nosotros podemos traer de sala fácilmente, ¿no? Y el segundo campo es el usuario, ¿listo? Que sería prácticamente lo que es la parte del correo electrónico sin el arroba. En el ejemplo de aquí es por un estudiante de prueba que está creado así como si fuera todo el correo, pero es solamente, en este caso sería solamente opciones de grado.sistema. ¿Listo? Claro que como decía Oscar ahorita, solo con que carguemos la cédula del estudiante,
ya no necesitamos complicarnos con el username, ¿listo? O sea, yo podría decirle la primera, coma, y ahí sí las notas que vienen con coma, ¿listo? No es necesario, digamos, el username, a menos que ustedes ya lo tengan organizadito, ¿listo? Voy a borrar este porque igual este estudiante Sí. no está en el aula, entonces voy a borrarlo acá, entonces solamente con este estudiante que estamos haciendo el prueba. ¿Listo? Y luego viene cada una de las actividades. Si yo ya tengo los elementos de calificación creados aquí en mi libro de calificación, yo tengo que llamarlos allá tal cual como están acá. Entonces, si en mi libro de calificación yo voy a cargarle una nota, apruébate, pues aquí tendría que llamarse aquí, no cargue uno OK, es un ejemplo que tenía acá, sino tiene que llamarse prueba T. Y le dejo esto que dice aquí de los puntos. ¿Listo? Porque la calificación es por puntos. No sé si ahí están viendo, profe, si alcanzan a ver. Aquí en esta parte. Entonces, la actividad se llama así, cargue 1 OK, así se llama la actividad. ¿Y cómo Carlos, la califica? Por puntos. O sea, por ejemplo, se llamaba la nota, era quiz 1, entonces yo le diría quiz 1, espacio, points grade. ¿Y Carlos tenía la mano levantada? Sí, una preguntita. ¿Uno puede solamente importar una sola columna? No, todas las que quieras. No, pero si necesito solamente una. Ah, también. Ah, sí. Sin afectar el resto. En este caso, yo borraría, digamos que todo esto acá. Lo último que sí dejaría es este, el delineador de final. Y se colocaría en el sitio que corresponde. Digamos, yo tengo mis notas, tengo 50 calificaciones, pero voy a importar solamente una. Sí, no importa. Entonces, importo esa en una columna que ya está creada con ese nombre. Exacto. Tiene que tener exactamente el mismo nombre, ¿listo? Y me la importa y me la coloca ahí. Exactamente. Se la coloca acá. Ok. O, si no tengo el elemento de calificación, puedo crearlo acá. Pongo el nombre, cómo se va a llamar. Entonces mi actividad se llama. En este caso, yo no la voy a vincular a un elemento ya creado. Lo que voy a hacer es crearlas. Entonces, ¿qué estoy creando? Estoy creando una actividad que se llama cargue 1, OK, que es por puntos. Tengo que dejarle eso. La actividad 2 que se llama cargue 2, OK, puntos. La actividad 3, cargue 3 puntos. La actividad 4, que es, bueno, aquí me quedo, bueno, pongámosla acá, porque es prueba. Prueba, pongámosla acá, sí. Prueba, listo. Prueba import 5 por puntos, le dejo. Otra nueva prueba por puntos. Este que si ya es la retroalimentación, esta se la dejo es en texto, listo. Y le dejo al final el del delimitador, ¿listo? El limitador de fin de línea es siempre, o sea, él lo va a entender después de que va la coma con el numeral. Ahorita miramos en un archivo en Excel cómo lo convierto, pues porque yo no me voy a poner a hacer uno por eso, sino hago un archivo en Excel y después lo convierto a este tipo de formatos, ¿listo? Exacto. Entonces, aquí y luego abajo, ya porque esto está todo solamente en columna, entonces yo luego abajo lo que hago es, dependiendo del campo, lo organizo normal. El ID, por coma, el usuario, la nota que va a llevar esta actividad. Cargue 1, OK, vale 1.1. La nota 2, cargue 2, vale 4.4. Así en adelante. Y el de la retroalimentación, que lo dije que era por texto, pues le voy a dejar que es buen trabajo. Coma y numeral. ¿Listo? Aquí yo lo que hago es guardar el archivo. Listo, lo vamos a guardar. Aquí ya está se ve delimitado por comas. Un reemplazo, pero creo que esta no me quedó guardado. Para la pregunta de Carlos, como yo necesito que ya el libro de calificaciones ya tiene exactamente el elemento de calificación con un nombre, basta que exactamente utilices el mismo nombre, con minúscula o mayúscula, o sea que exactamente copias el nombre y ya te lo trae. Igual él te va a preguntar, ahorita lo vemos, él te va a preguntar. Listo, entonces ya tengo mi archivo, me voy aquí a ingresar calificaciones y le digo acá importar calificaciones. Aquí me dice seleccione el archivo. Lo cargo, yo lo tengo aquí en escritorio, notas, listo. Y aquí me dice, como yo no tengo esos elementos de calificación, yo le digo crear elemento de calificación. Cuando se haga referencia a un elemento no reconocido. Entonces, lo selecciono aquí. Le da clic ahí porque lo va a crear, ¿no? Si no lo fuera a crear y ya estuviera, no tiene que estar ese chuleado. Continúo, él procesa ahí el archivo. Él me sale aquí que la actividad 1 es numérico, o sea, está bien, está bien, está bien. Y el de retroalimentación es textual. Entonces, sí me está diciendo prácticamente que no tengo como tal aquí ningún
ningún error, continúo y me lo ratifica, me dice cortar calificaciones. Ah, bueno, ¿a qué categoría lo quiero enviar? ¿Listo? Si lo quiero enviar a alguna categoría en específico, al corte 1, corte 2, 3, ¿listo? Lo vamos a dejar por fuera para que veamos cómo nos llegó, ¿listo? No lo voy a mandar a ninguna categoría. Máximo de puntos, ya sabemos que es sobre 5, ¿listo? Cada una de las actividades, máximo 5, lo mismo, 5. Las voy a dejar por fuera para que veamos cómo nos está llegando y continuar. Si llega a haber un error, me dice acá que habría un error. En este momento, los campos con un error no se importarán. No se encontraron errores. Es decir, voy bien. Es importante porque aquí, la primera vez que yo lo hice, también me confundí y creí que me estaba generando error. Entonces, nota, los campos con error no se importarán. Me está diciendo, y aquí me dice que no hay errores. Le doy continuar. Me dice nuevamente cómo va a quedar configurado. Carlos, ¿sí ves cómo aparecería la realimentación? El campo de texto, ¿sí ves que aparece aparte? No aparece vinculado a una en particular. Sí. Entonces tocaría, digamos, que cuando yo organice el libro de calificaciones, lo ponga como al ladito de la que tiene que ver, ¿no? De la que está relacionada. Exacto. Y pues renombrarla, no sé, que fuera la de nueva prueba, retroalimentación, algo así para que quedara allí. Y le digo importar, procesa el archivo, procesa como tal las instrucciones y en mi libro de calificaciones, si me voy, por fuera quedaron cargue 1, cargue 2, cargue 3, prueba, nueva prueba y la retroalimentación. Así es como lo estaríamos viendo en este momento cuando lo importamos. Pregunta, entonces yo podría hacer la retroalimentación siempre por acá y no utilizar la retroalimentación que tiene el aula. No, profe, la idea es que esto lo hagamos solo como para casos extremos, digamos casos en los que yo hice un quiz y un quiz es numérico, ¿cierto? O fue un elemento que es fácil soportarle al estudiante, que yo pues tengo esa nota porque se la entregué, ¿no? Pero si es otro tipo de actividad, lo ideal sí es que la reglamentación me quede directamente en el aula también, vinculada a la actividad. Entonces que lo puedas generar como una actividad generada, ¿cómo se dice? Con una actividad, con una asignación observada en persona, por ejemplo. Gracias. Entonces, así me quedaría, pero entonces sí, lo que decíamos, esa retroalimentación quedó aquí en el libro de calificación, pero pues obviamente no va a quedar en el aula. Ahora, estos fueron elementos de calificación que yo creé, y si yo me voy aquí en Administración de Calificaciones, no están asociados con ninguna actividad, porque yo creé fue un elemento de calificación. ¿Listo? Exacto, no se nos puede volver el libro de calificaciones, mejor dicho, no se nos puede volver el aula solo un repositorio de notas que no están vinculadas a actividades, porque la idea es que las actividades, pues, hay unas que serán allá, pero pueden ser mediadas también por acá. Entonces, ese es otro extremo, ¿no? Que generan todo el libro afuera, importan un Excel, pero no hay una evidencia que nos soporte a la luz de los resultados de aprendizaje, que se evalúen qué fue lo que el estudiante soportó, cuál era un poquito más el detalle de la actividad. Exacto. Entonces, así sería como tal la forma como tal que podemos importar y pues obviamente ya como quedaron acá, pues me tocaría entrarle en edición de masa y organizar todos los elementos de calificación que quedaron por fuera hacia qué corte iría. Obviamente, como yo ya había hecho una fórmula aquí en la definitiva de cada corte, pues si yo ingreso una nueva actividad, pues tengo que ir a entrar y modificar la fórmula y agregarla, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, pues lo importante es que cuando se vaya a definir ya el corte 1, tengamos ya como tal todas las actividades. No pasa nada porque pues igual podemos entrar, y si yo ingresara a otra actividad aquí, pues simplemente entro a definir, me voy acá directamente al editor de fórmulas y pues lo que hago es aquí modificar como tal el porcentaje de alguna de ellas para bajarla y aquí pues abajo lo que le hago es más y busco la nueva actividad que hace parte de esta nueva, ¿listo? Y es importante que yo tenga en cuenta aquí el porcentaje porque cuando yo valido, él no me va a decir, oiga, se pasó de los 100 puntos, no. Él no me va a hablar, sino simplemente me va a hablar de que esté bien como tal formulado aquí, pero pues obviamente si yo me paso de acá, pues no me va a decir, hay error. Eso, por ejemplo, en este caso, que ya estaban los 50, si yo lo voy a validar, él me dice que está bien. Simplemente me va a decir si falta un paréntesis, si metí un corchete, algo que haya hecho mal. Pero vale, entonces esto sí es importante que el porcentaje sí lo valide yo de que esté correcto. ¿Listo? Y ya con solamente que yo haya actualizado el corte 1,
pues ya se actualizará la definitiva, porque la definitiva del curso no la estoy tocando, esta de acá. Si quieres, Oscar, mostrámosle cómo lo haríamos desde un archivo en Excel, ¿cierto? Entonces, porque yo podría tener eso. Entonces, abramos un Excel, ¿cierto? ¿Y qué sería lo importante? Traer un archivo en Excel y después lo convertimos para que, pues digamos que uno no se va a poner a mano a meter las comiditas ni eso, sino la idea es que desde el Excel yo ponga los encabezados, ¿cierto? Les ponga los encabezados, los mismos encabezados que tiene la plantilla. Ahí como le está haciendo... Acá. Me puedes dar un poquito ahí de zoom, qué pena, yo soy ahora ya aquí, sí, listo. Entonces, aquí en el Excel, ustedes, aquí, bueno, y al final, sobre la fila final, por favor, ve hasta el final. Entonces, miren cómo el encabezado, cada columna tiene los mismos campos que hablamos, ¿cierto? Y al final, en la última columna, siempre terminamos con un numeral, pues, que para indicarle el fin de línea, ¿no? Entonces, ahí yo podría traer todo el listado de las cédulas de mis estudiantes y colocar las notas que, pues, tienen esa característica que saqué en clase, pero que eran como quizzes escritos o algo así. Y yo les puedo aquí poner todo eso. Yo manejaría mi Excel y cuando lo quiera importar, entonces yo le digo archivo, guardar como. Espérame aquí, profe. Sí, guardar como. ¿A dónde lo voy a dejar? Ahí, y dentro de las opciones no le voy a decir, le voy a poner un nombre que quiera, y ahí abajo le voy a decir la que dice no como XLS, como Excel, sino CSV delimitado por comas, aunque Windows nos miente ahí de acuerdo a cómo tengamos la configuración regional. Entonces, ya le probamos y depende cómo tengamos cada uno la configuración, le vamos a decir que sí. Luego que ya tengamos el archivo CSV construido, lo abrimos en un bloc de notas, que es la más fácil para garantizar que, a ver, porque a veces no hace caso. Si ustedes ven, él no me respetó el punto y coma. Es importante que hagamos buscar y reemplazar. Entonces, todos los puntos y comas los reemplazamos con coma. Porque sí depende de la configuración regional que tengamos en Windows para que él respete la generación de estos archivos con comas. Él por general en estas versiones lo está generando con punto y coma, entonces simplemente es entrar y reemplazar todos los puntos y comas con buscar y reemplazar con comas. Y ese archivo es en el que lo llevamos. Si quisiera que pues, lo guardo nuevamente, ya le digo pues acá todos los archivos. Ajá. Y por UTF-8, ¿cierto? Le digo guardar y ahí me va a reemplazar el que yo ya tengo. Ya cierro y ya tengo pues mi CSV configurado para poderlo cargar al libro de calificaciones. Esto es cuando lo manejamos ya directamente en un Excel, es necesario convertirlo. Digamos que es la más fácil inicialmente, pues porque uno carga todo en columnas y después ya no se va a poner a separarlo a mano a mano esas comitas, ¿no? No sé, profe, si hayan preguntas hasta ahí. Profe Héctor. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos, Giovanna. Y tengo una inquietud que me surgió justamente con un curso. Había unos estudiantes que no estaban todavía inscritos, por lo tanto ellos no tenían acceso a Brightspace y me lo enviaron al correo. Entonces, lo que yo hice fue, ahora que veo esto, pues dije, pues la embarré, pero quiero preguntarle si lo hice bien, fue coger el archivo que me enviaron al correo, lo bajé y después lo subí como documento adjunto en el momento de la calificación y lo pongo ahí. Ya con eso queda, no hay necesidad de hacer pruebas, sino que ¿hice bien o hice mal? O sea, se lo mandaste en la realimentación como para que quedara el soporte que sí lo envió. Exactamente. Ah, sí, eso tú lo puedes hacer, profe, pero digamos que porque tenemos estas características especiales. Una vez ya los tengas en Brightspace, pues ya podemos nos reportas para escribirlos. Ajá. Ok, bien, listo. Muchas gracias. Profe Carlos. Una preguntita es que no recuerdo cómo hicieron para ocultar las columnas en esta de calificaciones, qué pena. Ah, ok. Aquí en más acciones. Más acciones, ocultar, mostrar columnas. Ah, ok, gracias. Y ahí te salen y pues seleccionas las que quieres ocultar. Que ocultar de pronto para ti, ¿no? Porque esto es tu parte. Porque también tengo una opción aquí en administrar calificaciones, es de ocultarle en el libro de calificaciones alguna actividad. No sé, la definitiva del corte 1, ya la tengo configurada, pero yo quiero que todavía no la vean ellos. Yo puedo aquí seleccionarla y decirle ocultar a los usuarios.
Entonces me va a quedar oculta y el estudiante pues va a estar viendo por su momento sus actividades, pero no va a estar viendo pieza definitiva del corte 1. Ah, o sea que si quiero ocultar alguna, la tengo que hacer por ahí. Sí, sí, A ya. los estudiantes, Alguna ¿no? actividad para los estudiantes. Ajá, Para los ajá. Y estudiantes. aquí este de más acciones es para mí, Para- unas que no necesito como la subtotal, porque el resto, pues, para que, digamos, que la ocultaría, digamos, una actividad. A no ser que si yo veo que la actividad ya no la necesito, pues mejor lo que hago es eliminarla, para que no me quede aquí, no la oculto, sino la elimino. ¿Listo? Pero si ya es para el estudiante que no quieras que todavía vea una actividad, la nota o algo acá, por ejemplo, la definitiva, pues lo puedes ocultar. Lo mismo el corte, todavía no quiero que vean el corte 2, pues selecciono acá, ocultar a los usuarios y me lo va a ocultar. Ejemplo, cuando se manejan sesiones, ahí uno también podría ocultarle para que no queden no vean las demás sesiones. Ah, no, profe, eso es por Ahí otro es- lado. Eso, pues, por otro lado que ya se configura es, por ejemplo, esta no tiene secciones, pero cuando tú vas ahí, digamos, vete a cualquiera, Oscar, en la flechita. Entonces, ahí uno puede tener una cosa que se llama editar. Estoy yo más ciega ya, pero ya. Y ahí hay una cosa que se llama restricciones, ¿cierto? En restricciones, hay una de las restricciones posibles. Aquí tú le dices agrega adjuntar existente o crear y adjuntar. Sí, ya, crear y adjuntar, tiene razón, porque aquí no existen. Ahí están las condiciones. Entonces, yo le puedo decir inscripción en un grupo o en inscripción en una sección. ¿Sí viste ahí? Allá, ahí se lo pasó Oscar, ahí. Ahí. Sí, Debajo sí, de sí. inscripción en grupo, baja, ahí. Acá. En la sección, y ahí me aparecerían todas las secciones que tiene el curso, ¿cierto? Aquí no aparece por lo que no hay, pero aquí En aparece. esta no hay, pero cuando, por ejemplo, en otras tiene 8 secciones, Entonces, entonces tú seleccionas qué secciones pueden ver esa nota, ¿sí? ¿Sí me Ah, hago ya, entender? por y ejemplo, solo los de mi grupo verían la nota que yo les coloco y los demás Exactamente, no mira que verían la nota. vale, No verían toda exactamente, esa cantidad de calificaciones exacto. No, ellos no la revueltas. ven porque tú le estás haciendo filtro de quiénes ven quién. Eso es para por el caso ejemplo, de mira, secciones y aquí grupos. inscripción grupal, y aquí me salen los grupos, entonces yo quiero que Solo un grupo. vean, Funciona igual que en secciones. obviamente, se va a publicar ese elemento de calificación cuando se cumpla la condición que sea grupal y sea de este grupo. Entonces, los que no estén en este grupo no van a ver ese elemento de calificación. Solo lo que pertenezca a ese grupo, en su caso, si fuera sección, pues acá sería sección, saldría aquí como tal las secciones y las podemos. Ah, gracias. Sí, sí, súper, súper, gracias. Sí, eso es para que, exactamente, para esos Sí, casos particulares. Porque eso salen una cantidad de cosas que a los estudiantes no les interesa. Exactamente, entonces uno los va depurando ahí en el libro y ya, y va saliendo. Profe, les agradecemos si nos ayudan a licenciar el listado de asistencia. Ya está el formulario en el chat de la llamada. No sé si tengan más preguntas, mis profes. Ay, pero ya lo puse, gracias. Si fue claro, profes, o hay alguna duda, alguna retroalimentación de pronto que nos quieran hacer saber. Si no, de todas maneras, pues nuevamente recordarles la información de mi correo electrónico, el horario de atención, lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde estoy acá, lunes a miércoles. Los jueves sí estoy de 10 a 7 y los viernes nuevamente estoy de 8 a 5. Y me he corregido está acá. Y pues invitarlos a que nos visiten en la página de EduTech. Y está también igual pues el QR de nuestra página. También tenemos el canal de YouTube donde están las grabaciones. Todas las sesiones van quedando ahí, ahí pueden ver la lista de reproducción desde el 2024-1. Cada vez pues los videitos van tocando temas más avanzaditos porque los profes cada vez nos preguntan cosas más avanzaditas, entonces van quedando todas las grabaciones para que ustedes las consulten, ¿listo? Nuestra página también nuestra página recuerden que tenemos mucho más recursos, o sea, en YouTube tenemos las grabaciones, pero en nuestra página tenemos otro tipo de recursos que les pueden servir para esto, no solo los nuestros, sino los que han sido creados por el DIDE, de mini cursos, de, bueno, tutoriales, de todo. Es para que invitarlos a que exploren también la página, profes. Muchísimas gracias. Voy a tener aquí la presentación. Muchísimas gracias, profes, por la participación. Y pues cualquier duda, inquietud, por favor.